Bueno, muy bien. Una vez más, qué lindo tenerte de visita, que en realidad cuando andas por acá, que nos pases a visitar, ¿no? Gracias. Está con nosotros el vicegobernador Pedro Pesati. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar acá en la radio. ¿Cómo te sientes cómodo? Sí, como Bueno, siempre, como bueno, es un siempre. poco la idea de que eso pase. Gracias. Eh, ¿Por alguna agenda en particular en la zona o algún Tenía un compromiso? compromiso, sí, tenía un compromiso con el intendente de Chimpay, Ujú. así que hacía bastante ya que venía demorando esa visita que le debía, la he concretado el día de hoy. Ha hecho un esfuerzo enorme el intendente Chimpay, seguramente te habrás enterado. Camión, vehículo nuevo para la recolección de residuos, Sí, me estuvo mostrando. alguna maquinaria. Sí, 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 compró una desmalezadora, un tractor también y sobre todo el equipamiento de un camión que ya había comprado hace un tiempo atrás, un Iveco. Le pusieron una caja compactadora para la recolección, así que bueno, me estaba mostrando esa caja compactadora que bueno, le viene muy bien a Chimpay porque más o menos la producción de residuos alcanza para que con un solo viaje del camión pueda compactar todo lo que Qué se bien. produce, así que para ellos es importantísimo, eso baja mucho los costos de recolección. Bueno, ha tenido algunos temas de vandalismo, de robos, hablaron seguramente de eso, del tema Sí, que te mucho preocupa. vandalismo, sí. Y, pero bueno, él recibió un municipio bastante con muchos condicionamientos desde el punto de vista de los recursos, con un exceso de personal muy grande, prácticamente el 100% de lo que el municipio recibe como coparticipación y los pocos ingresos propios que tiene lo tenía que destinar al pago de sueldos, ¿no? Así que no le quedaba prácticamente nada para funcionar. Ha ido mejorando esa relación, aún le falta mucho para lograr seguramente un equilibrio razonable, pero bueno, creo que le pone mucho empeño, mucho trabajo, mucha pasión, tiene un muy buen equipo de colaboradores, me parece que es una persona muy seria y bueno, y yo creo que va a tener el acompañamiento de su comunidad como para salir adelante. De los problemas es muy difícil salir de un día para el No, otro, no, sí, ¿no? Y totalmente. creo que él está bien encaminado, ¿no? Hoy yo estaba mirando Chimpay y está mejor que antes y como decíamos recién, está equipando al municipio. Yo fui intendente y cuando uno tiene problemas en los equipos que se necesitan para mantener la calle en condiciones, la cosa se pone muy cuesta arriba, ¿no? Y el equipamiento que está incorporando, por supuesto que es bueno para Chimpay. Ahora, vienen unos temporales complejos, seguramente estás al tanto también, que tuvieron algunas inundaciones, granizo, producción, bueno, Sí, 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 han recibido varios golpes fuertes, ¿no? Y sobre todo en el campo de la producción, la cereza, pero aparte en impacta fin. muy fuerte en lo económico de la ciudad, por lo que significa, digamos, hay mucha gente que trabaja de eso, digamos. Sí, y algo que me estaba recién comentando él, con mucha preocupación, y que bueno, por supuesto esto uno lo puede encontrar en todas partes, que se incorpora mucha tecnología en la producción primaria, se automatizan muchos procesos, eso hace que donde antes se ocupaban 60 personas, hoy ocupen solamente una, y estoy refiriendo un ejemplo textualmente como me lo dio recién el intendente de Chimpay. Bueno, esto tiene que ver con esta profunda revolución tecnológica que estamos viviendo en el tiempo actual, ¿no? Es que los tiempos cambiaron. Sí. Y el tema es qué pasa, digamos, con esos empleos que desaparecen, y creo que ese es el gran desafío que hoy tiene no solamente nuestro país o nuestra provincia o cualquier localidad en particular, sino el mundo entero, ¿no? Bien. Pero hablando de producción, ya que te tengo ahí, hace algunos días hubo un artículo donde te referías justamente al tema de la producción de lo que se exportaba sin el valor agregado, algo por el estilo. ¿Qué opinión tenés de eso? Sí, probablemente vos te estás refiriendo a un artículo que yo escribí a raíz de la adjudicación de una licitación a una empresa de la India para la provisión de los caños del gasoducto que va a construir el consorcio, que va a exportar gas por el puerto San Antonio Este, Bien. donde una empresa de la India gana una licitación frente a una compañía argentina como Techin, que es la principal empresa a nivel mundial en la producción de caños
Ahora, ¿cómo le ganas un 40% menos? Bueno, ahí lo que ha dicho esta empresa argentina es que al haber un sobrestock de acero en China, es probable que los chinos le hayan dado acero a muy bajo costo a esta empresa de la India, y que incluso esta empresa de la India, que tiene antecedentes de haber recibido subsidios del gobierno indio para poder competir en otras partes, a tal punto que en los Estados Unidos recibió una sanción a raíz de ello. Eso se llama dumping como maniobra, ¿no? Eso puede ser que explique la razón por la cual la principal compañía... Después, incluso la compañía argentina retrocede también con el tema de exactamente, la propia Techin equipara la oferta inicial con la oferta de los chinos, de los indios. Pero yo creo que ese es un tema que sirve como disparador para pensar algo que es mucho más profundo, ¿no? Nosotros tenemos recursos minerales, recursos hidrocarburíferos, muchos recursos naturales, felizmente. Ahora, si esos recursos naturales nosotros no los abordamos desde una perspectiva del desarrollo de la economía y solamente los concebimos para que crezca la economía, bueno, es muy probable que el beneficio que genere para el conjunto de la comunidad sea muy poco. Concretamente el caso Vaca Muerta. Vaca Muerta puede servir mucho o poco, depende desde qué lugar uno aborde la explotación de ese recurso. ¿Cuándo lo vemos a eso? Bueno, lo puede llegar a ver la comunidad en su mayoría si Vaca Muerta es concebida desde una mirada del desarrollo general de la economía del país y no meramente desde una perspectiva del crecimiento de la economía. Si yo lo único que quiero es hacer crecer la economía con Vaca Muerta, es muy fácil, el mercado solo se encarga de hacerlo, y en este caso, por ejemplo, yo ponía como ejemplo, tengo el mejor ejemplo, es decir, si yo tengo una perspectiva del desarrollo de la economía, yo voy a tratar de que las empresas argentinas se queden con todas las tareas que van a surgir de la explotación de Vaca Muerta, porque eso me va a traer muchos beneficios. Por ejemplo, Techin tiene en su universo de empresas que la rodean 80.000 pymes argentinas que trabajan para Techin. 80.000 pymes. Multiplicala por 3 o 4 empleados por pyme y te das cuenta de la cantidad de gente que labura en torno a una empresa de esta característica. Ahora bien, si yo el desarrollo o la construcción de esos caños, de esos 400 y pico kilómetros de caño, se lo doy a una empresa de la India, yo lo que le estoy dando a la empresa de la India es el trabajo que esos argentinos podrían tener y que lo terminan teniendo después en otra parte del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos tener un plan de desarrollo de la economía y no meramente una búsqueda de hacer crecer la economía. Es bueno que la economía crezca. Me surge el disparador de preguntar, ¿de que no hay un plan? No hay. No, además, la palabra desarrollo en Argentina desapareció del léxico hace rato, y ni hablar la palabra planificación. La palabra planificación no existe. No vas a encontrar incluso políticos hablando de la planificación. Ahora, se niega la capacidad, o mejor dicho, muchos niegan que el Estado tenga que estar planificándolo todo. Ahora, yo le haría una pregunta a los que piensan eso. Las grandes compañías, las grandes empresas, desde la super tecnológica, como pueden ser las que tiene Elon Musk, a cualquier empresa que uno imagine, una empresa grande, ¿planifican o se largan a la Bartola a ver cómo les va? ¿Planifican hasta el último detalle de todo lo que hacen? Bueno, los países también. Y los países más desarrollados, aquellos que solemos poner como ejemplo, planifican todo. ¿O acaso alguien cree que Estados Unidos no planifica cada una de sus acciones? Alemania, Japón, China, o el país que uno imagine como el país... Los casos, por ejemplo, más concretos de cómo han podido aprovechar bien sus recursos naturales para transformarlos después en motores virtuosos de su economía, casos que son cercanos a los nuestros, el caso de Noruega, que tenía muchos hidrocarburos, muchas vacas muertas si se quiere, y crearon mecanismos, instrumentos para que ese recurso genere un desarrollo general en la comunidad de ese país. En el caso de Australia lo mismo con la minería, ¿no? O sea, ellos... Bueno, pero acá tenés todo, digamos, ahí está, hablar de Vaca Muerta, ¿qué lugar le seguimos dejando a la fruticultura
y ahora la potencia que tiene todo el desarrollo minero en la región sur, digo, llámese litio, oro, plata, bueno. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, por eso, en una economía, en un Si en un país, no sé, o sea, ¿hay plan en Río Negro? en un país o en una provincia, donde sea, si solamente predomina una concepción del crecimiento económico, el riesgo que uno puede correr es que ese crecimiento económico termine apagando o mutilando otras actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy nosotros podemos ver que la economía crece en algunos segmentos, ha crecido y crece en el sector de los hidrocarburos, la economía nacional, ha crecido y crece en el sector de la minería, pero paralelamente vemos que hay sectores tan dinámicos como el turismo están en franca caída. El caso de Bariloche lo muestra, Las Grutas lo mismo este año. La fruticultura también, es decir, actividades que han sido fundamentales para en el caso de Río Negro, como la fruticultura o el turismo, no van a la par de los índices de crecimiento que evidencian otras actividades. Y de lo que se trata es que si esto crece, esto no se me venga abajo. Yo necesito que esto que está creciendo me ayude a sostener esto si está en crisis. Si yo quiero tener un tipo de cambio como el que hoy tengo, que me va a pegar de lleno mal en la actividad turística, bueno, utilizaré en todo caso los beneficios de este crecimiento para digamos, de alguna forma socorrer a este otro sector que va a estar necesitando de esta ayuda para poder seguir funcionando, porque de lo contrario, lo que voy a ganar por un lado lo voy a perder en otro. Van a ganar los que exporten, eso no van a perder nada. Los que van a terminar perdiendo siempre son las pymes, los comerciantes, los trabajadores, el laburante común y corriente, que necesita de ese trabajo que por ahí se pierde porque se ha perdido de vista justamente una visión orgánica de la economía. La economía no son partes sueltas, por lo menos tal como yo la entiendo y como la entienden en los países desarrollados. La economía es un todo orgánico, donde todo tiene que funcionar bien para que ese todo funcione bien. Porque si anda bien una sola parte, de nada me sirve, porque eso me va a traer otros problemas, ¿no? Es como si yo de pronto me pusiera a querer desarrollar, mucha musculatura en un brazo y me olvido del otro. Voy a tener un brazo muy desarrollado y el otro raquítico, y de lo que se trata es de que podamos tener desarrollado todas las partes de nuestro cuerpo, digamos. Estaba quizás hablando en un contexto macro de lo que pasa en la Argentina, pero me refiero puntualmente a Río Negro, con estos casos puntuales que te marqué. Sí, está bien lo de los hidrocarburos, que es cierto que tenía un desarrollo muy grande y por donde fue pasando incluso este último tiempo tuvo un movimiento, un impacto brutal, por sobre todo. Pero bueno, ayer miraba un video que me hacían llegar de un productor de la marca tirando la fruta al piso, porque no tiene un valor de venta o no le cierra. Porque el marco general de la economía no está... A ver, algo más bien que yo no lo podía creer. Hace unos días atrás yo voy a comprar cebolla a la verdulería donde compro siempre, y me llamó un poco la atención la cebolla. Le pregunto al verdulero de dónde es, y me dice de Brasil. Entonces yo digo, vos me estás cargando, porque Río Negro es una de las provincias que más cebolla, digamos, o mejor dicho, Brasil compra la cebolla en Río Negro y en el Valle Bonaerense del Río Colorado. Digamos, allí se concentra toda la cebolla que Brasil compra en la Argentina. Así que yo jamás imaginé que en la zona cebollera, que es el Valle Inferior del Río Negro, junto con el Valle Medio y el Valle Bonaerense del Río Colorado y el Valle de Conesa, que digamos, estas cuatro partes son las que, digamos, producen el 100% exactamente. ¿Cómo puede ser que voy a comprar cebolla a una verdulería de Viedma, donde en el IDEBI se producen 3.000, 4.000 hectáreas de cebolla todos los años? ¿Cómo voy a comprar cebolla de Brasil? Digo, me está tomando el pelo el verdulero, jodiéndolo, ¿no? Digo, me está jodiendo, le digo al boli, que el sobrenombre que tiene. Me dice, no, es de Brasil, es. Bueno, me quedé realmente desconcertado. Como ya me había pasado un tiempito antes, cuando le pregunté de dónde era la sandía, y la sandía era de Brasil también. Cuando la sandía en nuestra zona nace recontra bien, digamos, ¿no? Sí.
Pero me llega a preguntarte, ¿caminás la calle? ¿Vas en serio? ¿Las compras? ¿Andás? Toda la vida le dice, sí, sí, sí. ¿Qué te dice la gente? En que ¿Alguno se te debe quedar a preguntar algo? Sí, siempre, siempre uno termina charlando, o sea, pero bueno, qué sé yo, los lugares que... Lo digo primero, nada, por ejemplo, te lo pongo honesto, digamos, la cercanía, no perder la cercanía, digo, lo importante que es esto por de venir, supuesto. pasar a visitarte. O sea, la clase política se olvida a veces de algunas cosas. Sí. Y perder la cercanía me parece que se alejan básicamente de la realidad, a eso me refiero. Sí, totalmente. Bueno, es muy importante no perder eso nunca de vista, ¿no? Sí, yo hago habitualmente las compras, voy al supermercado, a la verdulería y me muevo como cualquier vecino más porque no dejo de serlo, o sea, Claro, yo sí, no se me dio tampoco por ir a encerrarme en un barrio privado, vivo en una calle común y corriente, o sea, no comparto esas ideas donde digamos, a veces me parece que lo importante es no perder de vista nunca el lugar de uno, de donde uno viene. Además yo no me fui nunca de ningún lado, sigo siendo más o menos el mismo de toda la vida, ¿no? ¿Te sentiste que te dejaron? Porque hubo también un artículo, viste que te leo, te sigo. Sí, me doy cuenta. Como que te bajaste el auto a ver si la rueda estaba desinflada, ¿cómo fue la metáfora? Fue producto de una entrevista que me estaba haciendo un periodista de Bariloche y bueno, no sé, me surgió así espontáneamente esta cuestión. Yo sentí en un momento dado que sobre todo el gobernador, ¿no? Tuvo una actitud conmigo que nunca la hubiera esperado de él y que la grafiqué en una metáfora. Dije, es como que yo iba con él en un auto y de pronto me dice, ¿por qué no te vas? No, espera que voy a parar, fíjate a ver si no se nos pinchó una goma. Yo me bajo a mirar y cuando quiero acordar el auto sale picando y me deja en la banquina. Eso es lo que sentí realmente y lo digo, porque voy a negar lo que siento. Digamos, por ahí capaz que estoy equivocado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que yo que lo que digo sea la verdad, pero es lo que sentí y lo sentí con mucho dolor. Y lo sigo sintiendo con ese dolor de la decepción que producen este tipo de cosas. O sea, que créeme que yo hice alguna referencia en el programa de la mañana, de noticias de la mañana, no lo podía creer lo que estaba contando, lo que estaba leyendo, digamos, o sea, lo sentía de esa manera. ¿Cuál es la relación hoy? No, estamos hace bastante, o sea, desde la última vez que estuvimos charlando alrededor, o reunidos durante 3 horas más o menos, nunca más hemos tenido hasta ahora. La regata, la regata. En la regata nos encontramos después de mucho tiempo y nos saludamos como personas normales y educadas que somos, digamos, y donde él me dijo, tenemos que hablar, te voy a llamar, qué sé yo, pero no nada más, o sea, no hubo intercambio de otra cosa. Nada, una de las cosas que se reclama es el trabajo de la legislatura. ¿Cómo está ese tema? Porque como que quizás pretendemos más también, o más trabajo, o más labor de eso. Bueno, la legislatura tuvo un año muy importante en el 2024 cuando le dio al Poder Ejecutivo todas las herramientas y los instrumentos legales para poder transformar a Río Negro en el puerto de salida más importante de la energía que se produce en la Argentina. Y eso no es una cuestión menor, porque es digamos, sin esos instrumentos aprobados rápidamente, como se aprobaron, probablemente Río Negro no hubiera tenido la posibilidad que tiene hoy día. Y creo que ese reconocimiento hay que hacérselo yo como vicegobernador, pues yo no soy legislador, o sea, el vicegobernador tiene 2 o 3 funciones que están estipuladas en la Constitución. Reemplazar al gobernador cuando el gobernador no puede ejercer su tarea, ser el vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y administrar el Poder Legislativo. Yo no participo de las deliberaciones, ni siquiera participo de las comisiones, ni de la mecánica netamente legislativa. Lo que no puedo desconocer es que la legislatura de Río Negro, acompañando muchas veces con el voto unánime de todos los bloques, o con mayorías muy marcadas, acompañó todos los instrumentos legales, que son alrededor de 9 leyes distintas, que complementan todo el paquete que hace, digamos, a esta posibilidad de que Río Negro sea la puerta de salida más importante de la energía que se produce en la Argentina, que eso, por supuesto, como rionegrino a mí me llena de mucho orgullo. Y le tengo que preguntar de los incendios, ¿qué opinión te merece? Entendiendo, bueno, nada, si bien ahora quizás está más del lado de Chubut, pero bueno, el impacto que tiene en Río Negro.
Bueno, el tema de los incendios es un tema también que tiene que ver con el dinero que se vuelque o no para prevenirlos, no para apagarlos. Los incendios, cuando ya se desencadenan, apagarlos es muy difícil. Lo que sí se puede evitar es que se produzca. Y para eso hay dos tareas importantes. La que se hace en el invierno, que tienen que hacer quienes trabajan en esto, en el caso de Río Negro, el personal del SPLIF, que es un personal muy calificado y comprometido, que tiene que eliminar del bosque toda la biomasa que se produce, que es el combustible que puede tener luego un incendio para desencadenarse. Y desde ya después, ya cuando se aproxima la época de incendio, todos los sistemas de alerta temprano para que antes de que un incendio se vuelva incontrolable se pueda atacar y apagar el foco que se está iniciando. Para eso, por supuesto, no hay duda alguna de que el desfinanciamiento que produjo el gobierno nacional para todos los planes de manejo de fuego tienen su correlato. Y el correlato es el fuego incontrolable que puede haber en Chubut o el que tuvimos el año pasado en la zona de Bolsón. Para cuidar los bosques necesitamos recursos y los recursos tienen que estar, porque de lo contrario vamos a tener estos episodios reiteradamente todos los años con todo el daño enorme que produce en el bosque nativo, en los aspectos ambientales y también humanos. No hay que olvidarse nunca que el año pasado un vecino nuestro del Bolsón murió en el incendio. Un hombre que tenía 70 y pico de años muere en el incendio, porque también cobra vidas humanas. Es terrible. Te llevo a la costa, cortito, estuviste presente en la presentación de la YPF modular y que se presentó en el Cóndor, en La Boca. Fue el otro día, digo más. Sí, la YPF esa es una gestión que yo comencé cuando entré como intendente, claro. Lo primero que hacía 50 años que en el Cóndor estaban demandando una estación de servicio. Bueno, no sé si había pasado un mes desde que había asumido. La primera, inicio una gestión con YPF, sabía que venía para un tiempito eso, pero encuentro que había una posibilidad que era comprar un surtidor móvil ya previamente autorizado por la Secretaría de Energía de Nación para poder expender combustible, o sea, que ya venía como certificado. Compro uno, lo anuncio contento, lo pongo en la delegación del Cóndor y al otro día o los 2 días, a las 6 de la mañana arrancó ya el problema porque nos empezaron a bombardear de llamadas de teléfono de todos lados porque nos iban a meter una denuncia, particularmente a mí, porque no se podía usar ese tipo de surtidores para lo que yo pretendía, que era que en este caso el municipio pudiera tener un servicio de asistencia a cualquiera que necesitase cargar combustible en la costa. Bueno, un lío bárbaro porque tuve que desarmar la operación con la empresa que nos había vendido esto. Gracias a Dios el tipo no nos puso ningún reparo y lo pudimos devolver. Y nos devolvió la plata, todo. Comienzo gestiones con YPF, porque incluso el secretario de Energía de ese momento me dijo: mire, intendente, yo sé el dolor de cabeza que estará pasando, pero yo me comprometo a ayudarlo para que usted pueda llegar a tener una estación de servicio de YPF. Bueno, me chocho yo, ¿no? Al mes y pico arranca la pandemia, voló por los aires todo ese tipo de posibilidades, y retomo en marzo del 2021, más o menos, las gestiones de vuelta, y logro en noviembre de 2022, firmar un acuerdo con un empresario local, luego de que YPF autoriza la construcción de una estación de servicio. Le otorgo como contraparte 1 hectárea de un terreno del municipio frente a la entrada del Cóndor, y él se compromete a poner en funcionamiento la estación de servicio en marzo de 2023. Por supuesto, no pudo, no le echo la culpa, se complicó por muchas cosas, y comenzó a funcionar ahora en diciembre de 2025, así que bueno, fui a cargar nafta, contento de la vida, porque más allá del tiempo que pasó, no deja de ser una cosa que yo había pensado y que se logró, digamos, ¿no? Que le sirve al Cóndor y sobre todo al Camino de la Costa, que es la ruta escénica más importante que tiene
la Argentina, yo creo, sobre el mar argentino, y que esa estación de servicio es fundamental para que la gente pueda andar en la ruta sin tener que volver a Viedma a cargar combustible, y en fin, por todo lo que significa eso. ¿Es soñarlo, pensarla asfaltada esa ruta? No. ¿O es por el impacto? No, hay que pensar, sí, hay que, yo siempre tengo la idea, ¿no? De que no ojalá nada, tengo sí, tengo siempre el sueño, ¿no? No sé si Dios me dará la oportunidad de poder llevarlo, de concretarlo alguna vez o no, pero creo que todavía Río Negro tiene un área de costa y con las playas tal vez más hermosas de la Argentina, en la zona de Pozo Salado, sí, donde se puede planificar de cero, una villa balnearia de primer nivel. Y allí la ventaja que existe es que ese lugar está a 33 kilómetros, si no me equivoco con el número exacto, de la Ruta Nacional 3. Está en el camino 1, en el camino de la costa, pero a 33 kilómetros de la Ruta 3. Es decir, que con un peine de 33 kilómetros pavimentado, uno tiene acceso pavimentado a una de las mejores playas que uno puede imaginar hoy que existe en la Argentina. Bueno, eso, y muy cerca también del canal principal del IDEVI, es decir, del agua dulce, como para poder dotar a ese futuro balneario de agua dulce. Por supuesto que, bueno, ahí... Lo tenés bien visto, me gusta. Es que la verdad es que la costa nuestra no está aprovechada, ¿no? Río Negro hay 2 o 3 cosas que no aprovecha bien. Es los 450 kilómetros de costa que tiene y 100 kilómetros de playa aproximadamente, para desarrollar todo lo que eso significa. Por suerte la actividad portuaria, estábamos recién hablando, vamos a tener el puerto de producción, de exportación de energía más grande del país, pero podemos tener también muchos cultivos de peces en nuestro litoral, porque el mar nuestro es un mar calmo, manso, es un golfo, ¿no? Y con zonas también de bahías. Entonces ahí el mar no tiene el oleaje que tiene el mar abierto, permite el cultivo, en fin, y con playas que son hermosas, con aguas templadas y cálidas, que es la característica que tiene todo el Golfo, en particular por supuesto las grutas, pero que en general uno puede encontrarlo todo esto casi a lo largo de todo el perímetro que tiene el Golfo San Matías. Nada, Pedro, bueno, en realidad me surgen un montón de preguntas más, sabemos que estamos complicados en el tiempo. Una bien cortita que sin duda atraviesa a todos los rionegrinos y tiene que ver con el tema de la Ruta 22, Puente Río Colorado, 151. ¿Qué se puede hacer, digamos? ¿Se han hecho como reclamos? ¿Se ha ido a la justicia? Bueno, ha habido una presentación de la provincia del gobernador Valentiné con 5 intendentes ante la justicia por esta cuestión. Por supuesto apoyamos su tipo de reclamo, hay que seguir reclamando. Hace poquito salí yo otra vez con esto a hacer también un reclamo. Estamos pensando en algún tipo de acciones también, justamente el día de ayer. La 22 y la 151 son rutas nacionales. El gobierno nacional recauda religiosamente cada vez que una persona carga combustible los impuestos que están previstos en los impuestos a los combustibles para mantener la ruta. No está destinando ese dinero para eso. Están subejecutando esa partida y están cometiendo realmente un delito grave el gobierno nacional, como digamos, por un lado malversando fondos, pero por otro lado, cuando usted tiene los recursos para hacer algo y no lo hace, y por eso que no se hace, se pierde una vida humana por un accidente, o se ve perjudicada una economía regional porque no pueden circular como corresponden los bienes y servicios de esa economía, bueno, ahí hay ya otro delito más, un delito mucho más grave aún. Porque una cosa es que uno no pueda arreglar una ruta porque no tiene guita para hacerlo, y otra cosa es que usted no la quiere arreglar porque hay una decisión de no arreglarla, aunque se haga pelota. La plata para arreglar la ruta la tienen, porque el impuesto a los combustibles lo cobran, y lo cobran automáticamente. Uno va a cargar un litro de nafta, y el 28% del 50% del impuesto va para mantener ruta. ¿Lo cobran? Sí lo cobran. ¿Lo destinan al fin que tienen que destinarlo? No lo destinan. Bueno, esa responsabilidad es pura y exclusiva del gobierno nacional, del presidente Milei, y yo creo que ojalá entienda que un país no puede funcionar sin rutas en buen estado, porque sobre las rutas circula la vida humana primero, pero después circula también la economía, la logística, todo lo que podemos
imaginar que tiene que ver con el funcionamiento de un país. Sin ruta no hay país. Lo supieron los romanos hace mucho tiempo, ¿no? Cuando inventaron ese gran imperio. ¿Qué hacían los romanos ante digamos, lo primero de todo? Armaban un camino, una ruta, porque era la forma de fortalecerse como tales, ¿no? Y un sistema de caminos es el corazón de un país para poder crecer y desarrollarse. ¿Qué pasa con Pedro Pesati de acá en adelante? No sé, yo voy a seguir trabajando. Primero tengo que cumplir mi trabajo como vicegobernador, cumplir con mi tarea desde el punto de vista institucional, y después Dios dirá, digamos, qué deparará de mí la vida, ¿no? No, por supuesto, voy a seguir siempre trabajando por las cosas que me gustan, ¿no? Y por lo que sobre todo me siento profundamente rionegrino y argentino, esa es mi pasión, digamos, ¿no? Bien. Yo te agradezco que hayas pasado, que te hayas sentado un ratito con nosotros y haber compartido este ratito. Seguramente quedan un montón de temas para charlar, pero la verdad que la generosidad fundamentalmente, así que, y que no te olvidas y seguís pasando, así que No, bueno. a ver y a toda la gente que te acompaña. Bueno, muchas gracias. La verdad que cada vez que uno tiene la posibilidad de que alguien le abra la puerta de su casa para permitirle hablar por su micrófono, es algo que yo valoro mucho, porque acá no hay más que la relación que tiene que existir entre un periodista y un político. ¿No es cierto? La relación de respeto, no nos une otra cosa que no sea eso. Bien. Pedro Pesati, gracias por venir. Gracias.